Soy Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. Uno de los amigos de esa maestría, aunque no la haya cursado, es un amigo importante de la maestría, es nuestro invitado de hoy. Estoy con Raúl Gómez Fruto, recientemente jubilado del Poder Judicial después de 28 años de ejercer una activa judicatura, figura consular del Poder Judicial asunceno, que tiene una historia judicial muy importante sobre la cual quiero conversar un rato con él. Hombre de consulta, hombre que es además profesor de lógica de la estructura de la sentencia en la Universidad Nacional de Asunción, y que además toca la guitarra maravillosamente bien. No es un juez guitarrero, no. Sus sentencias las hace bien. Cuando toca la guitarra toca y cuando sentencia, sentencia. Pero no sé si es mejor juez o mejor guitarrero. Yo lo admiro de las dos formas, ¿no? Lo conocí hace muchos años. Yo llegué a Asunción a dar unas conferencias invitado por la entonces Asociación de Magistrados Judiciales que presidía Luis Escobar Faela, que estuvo ya con nosotros en este conversatorio. Y me encontré con un poder judicial diferente, permeable, de gente muy amable. En rigor, los paraguayos nos hacen creer a los argentinos que nos quieren, ¿no? En el fondo no nos quieren, ¿no? De la guerra de la Triple Alianza nos dicen curepí, curepa. El curepa habla lindo, pero es curepa, te dicen. Y entre los primeros amigos que yo tuve en Asunción estuvo Raúl. Después me acompañó en un montón de congresos. En cuanto a congreso hubo en la Argentina de Derecho Procesal, lo tuvo por acá. Recuerdo uno que si vimos en la ciudad de San Lorenzo, trajeron un bus, que había venido otro amigo recientemente muerto, que es Oscar Luis Tuma, y vinieron cantando y bebiendo, no sé, tardaron 17 días en llegar hasta San Lorenzo. Y con Raúl tengo muchas charlas. Lo conocí cuando era juez de primera instancia. Lo vi un hombre serio, en un medio que me pareció que no lo era tanto. Y por eso intimé con él, por eso nos hicimos amigos. Amistad que mantenemos con el tiempo, ¿no? Dice la ley de partidas que la amistad es un sentimiento recíproco entre dos hombres, ¿no? No hay amistad de uno hacia el otro, sino la hay del otro hacia uno. Y así debe funcionar la amistad, es una medida de doble mano, y ese es el caso mío con Raúl Gómez Fruto. Y se me ocurrió, vamos a hacer un tema procesal, a pesar de que él es un especialista en estructuras de sentencia. Sería un tema recurrente para mí, pero quiero historiar un poco los últimos 30 años del Poder Judicial paraguayo. En una de las ocasiones que yo llegué a dar una conferencia a Asunción, el entonces presidente de la Corte, el doctor Correa, un hombre, otro cónsul de la justicia, un gran señor, un caraíguazú, dirían los paraguayos, me dijo, ¿usted por qué no ejerce la abogacía acá? Me dijo, yo ya era abogado en ejercicio, ya había dejado de ser juez. Y sería imposible, no puede rendir. Usted es abogado directamente acá por el Tratado de Montevideo, me dijo. ¿Cómo es eso? Yo era ignorante de eso. Y me dijo, mire, los bolivianos, argentinos, paraguayos y uruguayos ejercemos recíprocamente la profesión, no importa en qué lugar estemos. No hace falta revalidar el título para que esto pueda ocurrir. Si usted me trae su título, yo se lo inscribo simplemente y luego jurar en el día. Y así lo hice. Me llevé mi título el próximo viaje. Yo viajaba todos los meses a Asunción. Y en una mañana hicieron el trámite de inscribir donde había que inscribirlo, no lo sé el título, y soy el abogado 3287 en la lista del padrón de abogados paraguayos. Ya sé que van como el número 20.000, o sea, soy un abogado muy viejo en el Paraguay, pero he ejercido la abogacía y por eso puedo hablar, y muchos años, por eso puedo hablar de cómo funciona el Poder Judicial paraguayo. Y de eso quiero charlar con Raúl, porque es un poder difícil. Es un edificio donde hay jueces
importantes, impolutos, seguidores y otros que no lo son tanto. Y como yo amo el Paraguay y respeto a la gente de bien del Paraguay, a muchos de los cuales admiro profundamente, quiero conversar de ellos. Va a ser una conversación entre amigos sobre cómo evolucionó o involucionó el Poder Judicial paraguayo. Querido Raúl, te doy un abrazo fuerte de bienvenida, de cordial bienvenida a este conversatorio. Ya quiero que hablemos. Imagínate que estamos con una taza de café en el bar de un hotel, como tantas veces hemos estado, conversando del Poder Judicial. ¿Cómo entraste al Poder Judicial, por ejemplo, vos, después de la caída de Stroessner? Empecemos desde allá. Bueno, en primer lugar te quiero decir, maestro, vos nos formaste a muchos de nosotros. Éramos jueces, bebés de jueces, bastante... No te voy a decir que estábamos mal formados, pero en el caso mío, yo no tuve nunca he visto un expediente. Me recibí de abogado porque si vos no eras colorado, no podías aspirar a ser ni portero del Poder Judicial. Bueno, viene el Y cambio. vos no lo eras, y vos no eras colorado. Yo soy demócrata, fui demócrata cristiano porque un juez no puede tener actividad política. Renuncié a mi partido, me formó la democracia cristiana, fui un líder estudiantil. Bueno, durante los 6 años de facultad estuvimos, no teníamos tanto valor para enfrentarlo a Stroessner. Stroessner fue una persona que manejó con mano de hierro este país. Y los A ver, para quien no sabe, el Partido Colorado era el partido de Stroessner. Sí, el partido que fue alquilado por Stroessner, porque los que mandaban eran los militares, y los colorados son como los peronistas, el partido mayoritario, y son gente bastante especial. Los liberales son como los radicales, y nosotros que ni siquiera éramos tan pocos, decían de nosotros que entrábamos en un tranvía, en un tramway, éramos tan poquitos, pero éramos buenos. Le habrás conocido a un prócer de la magistratura, que es el doctor Jerónimo Irala Burgos. Claro, gran señor, gran señor. Pero era un santo Estaba laico. en la corte del doctor Correa. Sí, señor. Pero ¿quién lo llevó? Pues lo llevó a Irala Burgos. El que le echó a Stroessner era su consuegro, el general Rodríguez. Y era un hombre tan vivo, de luego, manejaba muchas cosas al lado del dictador, y le llevó al único hombre creíble del Paraguay, que era Irala Burgos. Era aparte de ser una eminencia, un gran profesor, cuando estuvo exiliado se fue directamente a Venezuela a enseñar. Y era un hombre fuera de serie. Con decirte que era soltero, se cuenta una historia. Soltero con N, como dice un amigo mío. Estuvo enamorado de una chica, la única, el amor de su vida, que entró como carmelita. Hacen un poco una novela de su vida. Pero yo lo conocí a él mucho, traté mucho con él y con su hermano. Y mediante él entré al Poder Judicial y me decía, Raúl. Y bueno. Oye, una digresión. Sí. Acaba de nombrar Venezuela. En esos años, Venezuela amparaba a todos los exiliados del sur del continente. Los paraguayos, los argentinos. Yo tuve un montón de amigos y de alumnos que se exiliaron a Venezuela en los momentos de los años de plomo de la Argentina, ¿no? Muchos de ellos profesores universitarios que con los años volvieron. Y están enseñando acá en la Argentina, pero fueron exiliados a Venezuela. Después fue Costa Rica. Ya estamos hablando de tiempos muy pasados. Sí, pero la gente joven, nosotros, yo no te voy a decir que vos sos un viejo magistrado, te lo digo con cariño, porque vos, a mí personalmente, me cambiaste el chip. Yo estudié un año en Chile, mediante la democracia cristiana, conocí una facultad como la Católica,
Después vine a ¿Sabés terminar. que es la mejor facultad de América Latina? Sí, Acá, en un ranking de hace 15 días, la mejor universidad de América Latina es la Católica de, la Católica de Santiago de Chile. de Santiago de Chile. Y formaba, me acuerdo, profe, pero para reírnos un poco nomás, que yo tenía 18 años, con una cultura de selecciones, digamos, y salí de un colegio nacional que me hizo mucho bien, era un cuartel, 2.500 alumnos, y me voy a Santiago de Chile, por la democracia cristiana, y seguí cursos en 2 materias. Una de ellas era Derecho Romano. Te quiero contar nomás porque es simpático. Y que elegí, no le conocía a nadie, lo elegí a un profesor, cátedra libre, el viejo Rabó, era un genio, tenía un libro. El viejo Rabó, bueno, yo leí en un solo libro, al estilo paraguayo, ¿no? Me voy a rendir el primer examen. Me hicieron de goma, maestro. Y lo primero que me preguntaron, porque me acuerdo de cómo si hubiera sido, ¿usted de dónde? Y por el acento, yo soy de Paraguay. Muy bien. ¿Y en qué libro leyó? Y leí en el libro del profesor Rabó, y dice, pues no le leyó a Luduguín, no le leyó a Arias Ramos, no llevó 4 o 5, le digo, yo no. Porque, y me dijo, mi hijo, usted está muy equivocado, tiene que leer por lo menos en 3 libros, pues imagínate lo que es el derecho romano, lo más importante. Y, bueno, y después, otra materia que no me acuerdo más ahora cuál era, pero esos venían profesores de la Sorbona y daban clases en francés. Yo, gran burro, no sabía hablar francés y rajaba porque no entendía un bledo. Pero los tipos estaban tete a tete con lo mejor de Europa. Es verdad. Acaba de decir una cosa importante, ¿no? Yo daba romano. Yo también di romano y muy importantemente, ¿no? Un año de cursado obligatorio. Tito J.P. Bederqui se llamaba mi profesor, que por supuesto hablaba latín. Pero acá en la Argentina nadie habla latín, como en el Paraguay. Nadie habla latín, no se sabe, no se estudia. Y con los años el derecho romano se ha perdido, a pesar de que es la base de todo el derecho. Saber romano o no saber romano, es saber o no los antecedentes mismos del derecho. No se puede comprender lo que estás haciendo si no estudiaste antes la evolución de todo esto en Roma, ¿no? Vos sabés que no se enseña en ninguna parte romano, ¿no? Ya no hay profesores de romano. Es una De que no pena. saben pronunciar la restituto, no hay más profesores romanos. Qué pena, ¿no? Hemos ido parte del demérito profesional que tenemos todos nosotros, ¿no? Te voy a seguir contando un poquito Bueno, nomás. vos devolviste desde Chile. Sí, termino Chile, vengo a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y tuve que rendir una materia porque si vos no abrías curso, perdías el año. Y en 5 días me presento a rendir economía política. Te puedes imaginar lo bestia. Saqué 5 porque tomé no me acuerdo más, era una droguita que vos tomabas para no dormir. Actemil, para tenerte despierto. La puta que te acordabas. Y lo más simpático de todo es que yo me sabía el folletito. El libro, jamás leí el libro de texto ni nada por el estilo, pero me hice ciudadano universitario y nunca pensé seguir derecho. Yo le digo a mis alumnos de la facultad, yo seguí derecho porque tenía que trabajar. Trabajé de los 13 años y me enamoré del derecho después de ser juez recién. Pero me enamoré perdidamente. Y vos tuviste mucho que ver, porque no sé si te acordarás que éramos unos 10 locos que nos íbamos a todo tu congreso de habido y por haber, y estábamos enamorados de vos. ¿No? Medio feo que un hombre esté enamorado de otro, pero no, nos conquistaste, tu sencillez, tu claridad, no sé, nos recibiste en tu casa, y el paraguayo es un tipo noble, y siempre te quisimos.
a 5 jueces que éramos unos burracos, nos cambiaste, nos enseñaste a pensar el proceso, nos enseñaste cómo a leer. Papá, mamá me ama, así más o menos nos enseñaste. Bueno, y esa vez, yo nunca te lo dije, pero yo sabía que era burro, pero no sabía que era tan burro. Y vos, vos me demostraste que tenía unas 70 hectáreas más o menos de burricie. Y me tocaste el corazón, porque yo dije, pues yo no puedo ser así un juez. Y me dediqué a estudiar, mi querido maestro. Enseñé mercantil, siempre fui auxiliar, o sea, era el último en el escalafón, era auxiliar del presidente de la Corte, que era Fernández Gadea. Lo 21 conocí. años. Bueno, Fernández Gadea era presidente de la Corte y decano, no tenía tiempo ni para irse al baño. Bueno, entonces, ¿quién se quedaba al frente de la cátedra? Y yo, y tenía las ventajas de ser el. En la nacional no tenía importancia que no fuera oficialista. Eso a mí me enriqueció. Pero vos me cambiaste el libreto y me puse a pensar, después de ser 28 años juez, en primer lugar me tomé un examen, fui o no un buen juez. Y lo peor que hay es que vos te valores a ti mismo, pero te tengo que contar de dónde vengo yo. Mi padre eran 9 hermanos, el único universitario es el viejo. Tuvo que entrar al colegio militar para poder estudiar, porque los paraguayos del interior o son curas o son militares. No tienen otra alternativa. ¿De dónde sos vos? ¿De qué lugar? Yo soy de Asunción, pero mi viejo es de Concepción, que es una especie de Rosario. Es el Yo tercer. conozco, he estado en Concepción. Esto, bueno, no te voy a contar lo que es entonces. Pero en una época anterior era un centro de gente muy bien formada, directa conexión con Francia. Las primeras logias masónicas se crearon en La Concepción. construcción de las casas de Concepción son francesas, todavía. Sí, sí, todavía. Y anteriormente, toda la gente de dinero, porque eran ganaderos. Bueno, y el viejito vino con 16 años al colegio militar. ¿Y sabes dónde estuvo? Estuvo en la guerra del Chaco con 16 años como aspirante a cadete del colegio militar. Y no vas a creer que nunca me habló de la guerra. Me imagino que habrá pasado tan mal o se habrá cagado tanto que es como vos venís de Vietnam y que no querés ni acordarte. Con Es que se 16. sufrió mucho en la guerra del Chaco paraguayo, ¿no? Se sufrió mucho. Vos sabés que esa guerra produjo el primer premio Nobel argentino. Sí, sí, El sí, doctor sí. Saavedra Lamas fue un factotum de la paz en la guerra del Chaco, ¿no? Que todavía se recuerda con mucho dolor en Paraguay. Camioneros del Chaco, aviadores del Chaco, son nombres de calles en Asunción. Así mismo es. Y entonces vos decís, bueno, ¿qué hace un adolescente? Porque a los 16 años era un niño. Estuvo, se recibió de Guardia Marina y llegó al teniente corbeta, vos sabés. Y la Marina es una tropa de élite. Él llegó a ser era un hombre tan bueno, tan pobre, y recibe una orden del presidente de la República, comandante en jefe de la Fuerza Armada. Tome su unidad, apréciele a su comandante y al ingeniero, bueno, cuando eso era teniente de fragata, Hilario Gómez, su mejor amigo. Perdió su carrera, prefirió la amistad. Estuvo preso en una prisión de Peñahermosa, que queda frente a Concepción, 2 años. Y a los 21 años él estaba en la calle, sin ningún sope, ningún peso, y volvió a hacer la escuela de comercio porque no le dieron ningún certificado de estudios, y él terminó siendo doctor en ciencias económicas. Ese es mi viejo.
La pregunta que uno siempre se hace, y me imagino que vos como juez antiguo, te habrás preguntado si un juez nace o un juez se hace. Porque hay gente que un Pelé, un Messi, es diferente al Cristiano Ronaldo. Te hablo así a ese nivel porque Pelé nació, Messi nació, pero Cristiano Ronaldo no. Es el auténtico atleta que se dedicó toda su vida a ser cada vez mejor. Bueno, a nosotros, tu influencia, y te lo digo por segunda o tercera vez, fue determinante, porque hay una etapa en la vida en que uno se da cuenta y dice, bueno, pues ¿a dónde me voy yo? Y para ser juez en la República del Paraguay, te cuento que hay un 70% de corruptos. Y vos me dirás, che, Raulito, no te estás pasando. No, ¿cómo sé yo cuando un juez es corrupto? Nosotros ganábamos $2.100, $2.200. Ese es el Este, nivel de América Latina durante muchos años. pero, profe, nosotros tuvimos 10 años ganando lo mismo. Creo que nos pagaban poco para comprarnos más barato. Me dirás, pucha, no podés pensar así, pero es así. Y entonces entra un chico, yo entré a los 40 y tantos años de juez, tenía mi casa, porque me casé con la hija de un ministro de la corte, mi suegro era un tipo bueno, mi profesor decano, que fue todo lo que hay que hacer. Y desde que ¿Quién entré, era tu suegro? Que no lo sé yo esto. mi suegro se llamaba Augusto R. Fuster, era el que hizo el código aeronáutico, fue decano, fue diputado, senador, hizo toda la carrera judicial, fiscal, juez de primera instancia, camarista, ministro de corte. Y era un personaje, porque fue un héroe de la guerra del Chaco. Me decía, porque hablaba conmigo, se entendía mucho conmigo. Y una de las cosas que siempre me impactó, porque mi viejo nunca me habló, mi suegro todo el día hablaba de la guerra, y me dijo un día, yo fui feliz, Raúl, en la guerra del Chaco, pero vos estás loco, maestro. ¿Cómo diablos vas a ser feliz en una guerra? Y me dijo una frase que hasta ahora me impacta. Éramos omnipotentes. Él, como era estudiante de ingeniería, segundo o tercer curso, se fue de soldado raso y comandaba un pelotón. Pero los soldados que estaban a su cargo eran más hombres que él. Te lo digo en el sentido que eran mayores. Él no les podía mandar a hacer algo, tenía que irse al frente. Y ese señor conmigo fue tan simpático, me dice, Raúl, yo no me acuerdo de tu cara, yo fui tu profesor y yo nunca me fui a tu clase, ¿qué te llamaba el derecho aeronáutico? Estás loco. Porque cuando eso, qué falta de visión. Mirá lo que es haber sido. Y él era un hombre bueno, un hombre fuera de serie. Pero esa es la tónica de los alumnos actualmente de un número muy grande. A estudiar lo menos posible, a no ir a las clases, a rendir todos los meses, a saltar mesas. A ver, mira, yo tuve un amigo que estudió siempre en la bolilla Unidos. 30, la Unidos. Y bien se presentaba. Sacaba una de esas dos bolillas, sacaba las dos sobresalientes. Sí. Una y la peleaba. No sacaba ninguna y se iba o balbuceaba. Tenía 17, 18 bolas por cada materia. Se recibió de abogado, ejerció un par de años, tuvo que pagar costas de su bolsillo. Después se dedicó a vender papel. Pero ese es el abogado medio, lamentablemente, de América Latina hoy. Sí. No saben. Pero son analfabetos potenciales. Yo te hablo como profesor nacional. Perdóname, no son genéticos vocacionales, no son potenciales, nacieron y quieren serlo. Sí, pero ¿cómo podés enseñarle? ¿Sabes cuántos alumnos tenía en el cuarto curso? 270 alumnos. Daba clases con un micrófono. Entonces yo no les llamaba a la lista porque decía, pues ustedes vienen al cohete acá a mi clase.
30% de ustedes vale la pena y el resto no sirven ni para la tranca del infierno, como decían en mi época. No sirven, no entienden lo que leen y están en cuarto curso. Y en la nacional parece que le eligen a los profesores más duros. Bueno, todas son materias profesionales. Dan obligaciones, procesal, tu materia que la da Casco Pagano. Pero ninguno tiene tu brillantez, porque vos sos un maestro. No, no. Cualquiera puede ser. Oye, pero a ver, pero allí cuando yo iba a Paraguay se formó un grupo muy lindo, ¿no? Yo recuerdo los nombres, dabas vos, Choca González Alfonso, estaba Juan Ramón Buenojara, que fue otro gran juez también, después se metió en la política, Oscar Tuma, que acaba de morir, pobrecito, con enorme pena para mí, ¿no? Había gente muy bien en ese grupo. Y Lucho Escobar, que hizo un papel descollante después como Procurador General del Estado. Es gente Brillante. muy bien y muy dedicada. Pero después no se repitieron. Y bueno, porque pasó, mi viejo decía que una dictadura te atrasa en todo. La falta de libertad hace que vos no ejerzas tu derecho de pensar libremente, de buscar un modelo al cual te vas a ceñir. Y en eso te quiero hablar que la parte más linda de mi vida como juez es que fui invitado, siendo juez de primera instancia, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que hacen una selección de la Gran Siete para invitarte. ¿Por qué me invitaron a mí? No tengo la más pálida idea, pero nos fuimos 2 jueces de primera instancia y 2 camaristas. Uno de ellos le conoces, que es Raúl Torres, fue presidente de la Corte. Buen amigo. Sí, te cuento que el juez que se fue conmigo, yo lo amaba, porque fue lustrabota. ¿Vos sabés lo que es? Un lustrabota que llega juez de primera instancia en lo penal. Era un tipo sacrificado, era un ejemplo. Y estos yanquis hacen bien las cosas. Nos invitaron un mes, recorrimos 4 estados de los Estados Unidos, todo el sistema judicial, civil, penal, y le conocimos a 50 jueces anglosajones, que nos miraban como una cucaracha, latinoamericano de mierda, burro. Bueno, pero entre Sudaca. en Sudaca, bueno, entre esos 50, le conocí a un juez que no lo puedo olvidar porque fue el que me puso el ejemplo de lo que tiene que ser un juez. Era un juez de drogas de Miami. No hablaba castellano, totalmente yanqui. Va llegando a su despacho con un vaquero, una camisa de cuadros, totalmente no convencional. Descuelga su toga de un clavo que tenía ahí y se pone su toga y se transforma, mi querido profe. Se convierte en juez. Y estuvimos escuchando y viendo en una mañana y una tarde 43 juicios que el tipo, o sea, actos procesales que el tipo dirigió. Y es como para que vos te vuelvas racista. Los 43 tipos eran negros. El Estado contra fulano. Orinaban en un vaso, ponían en una máquina y el juez sabía perfectamente cuánto tiempo hacía que el tipo había consumido o no sustancias. ¿Y sabes lo que consumía, mi querido profe? El crack, que es la basura de la cocaína, pero le juntaban en el borne del acumulador de los autos, se forma un ácido, no sé cómo se llama. Con eso mezclaban el crack y lo fumaban. Pero el Estado americano le daba una sola oportunidad. Vos elegías si querías curarte por la religión o te ibas a un hospital, porque no pueden gastar tanta plata. Y le digo al americano, doctor, entre los 50 jueces que yo conocí, el único que me impresionó fue usted.
Y me mira el tipo. Y cuando entendió, porque teníamos traductoras muy buenas, él me dice, ¿y por qué? Y porque usted es el único humano que yo he visto entre los 50 jueces americanos, porque te impacta, profe, lo que son los jueces americanos, la estructura que tienen, cómo te vas a las cárceles, nomás estaban preocupados porque estaban dos tipos en una celda. Y me dice, esa es la frase que, como yo te hablé de mi suegro que me decía que eran omnipotentes, me dijo, ¿qué le parece, doctor, que yo pueda hacer con un drogadicto? Solamente puedo amarlo. Y esa es la parte que yo rescato del juez. Él humaniza el derecho. Y si vos no fuiste un timorato, si vos viviste la vida, porque no podés vivir todo el día estudiando, tenés que gozar de la vida con 18, 20, 24 años. Y si no lo hiciste, no aprendiste a vivir, no aprendiste a amar, no aprendiste a sufrir, que es todo lo que te enriquece cuando vos sos juez. Porque siempre Experiencia de vida, eso se llama experiencia de vida. experiencia de vida En frase de mi presidente Carlos Pellegrini, escuchate, te va a gustar esto. Se muere un ministro de Pellegrini, gran presidente, la Argentina se hizo grande con Carlos Pellegrini. El partido conservador al cual pertenecía le propone a fulano de tal. Uno voy a pensar, un mes, lo sigue pensando, a los 3 meses, oiga, ¿qué pasa? Es buena persona. ¿Y qué problema le ve? Y dijo, me parece que le falta quilombo, dijo Pellegrini. Pero frase histórica, queriendo decir que le faltaba la experiencia de la vida, le falta el estadio, el estar tomando bien una noche apoyado en un mostrador, ¿no? Lo que estás diciendo vos, el haber vivido los 18, los 20, los 24, hace que el juez sea otra cosa cuando sea juez. Y lo Tener raro, noche. sí, pero eso no te separa de que tengas códigos, de que tengas... Al revés, allí se forman los códigos personales de lealtad, de seriedad, de compromiso. Y claro, que si vos nunca experimentas, pero si nunca se te quemaron los huesos por quererle a alguien, si nunca te pusieron los cuernos, si no sé cómo vas a juzgarle a otro ser humano. Yo no me explico. Yo soy separado, vuelto a casar, hace 42 años que vivo con la segunda bruja, que es todo un acontecimiento social. No, te cuento, maestro, que me casé de vuelta. O sea, llegué a lo máximo de la pelotudez. Me volví a casar respetándole a mi señora. 41 años de casado. Y me dice un amigo, che, Raúl, pero el día que vos te mueras, ¿qué le vas a dejar a tu señora? Y mi jubilación, que 2 o 3 bienes, ¿qué carajo le voy a dejar? Y me dice, bueno, anda a casarte, porque si no tenemos que hacer un juicio de reconocimiento. Yo me casé, maestro, cuando acá no existía el divorcio. Me casé en Foz, con la hija de un ministro de la Corte que se fue a Foz. Mira, y te puedo decir nomás que si vos no tuviste una vida normal, unos padres normales, un colegio divino, la colimba, a mí la Armada me sacó todas las mañas que tenía. Vos valorás tu familia, la comida que te dan, y te tratan como un chico que tenga un año más que vos, tiene una jineta más y te tiene cagando, ¿no? Pero esto es una escuela, es una escuela de vida. Es cierto. De vida. Y termino diciéndote nomás, si no es que termino, sino contándote nomás que después la familia, vos podés ser un marinero, andar recorriendo el mundo, pero tenés un puerto de amarre. Si vos no tenés un punto de equilibrio con tu familia, y hombre, no podés ser un buen juez. Tus hijos, para más nuestros hijos no pudieron estudiar en grandes colegios porque no ganábamos mucho. Y en cierta manera, ellos te acompañan. Después de mucho tiempo,
mis hijos se dieron cuenta quién era su papá. Y te vas a matar de risa de mí, pues yo tengo 2 hijos de un primer matrimonio y 2 con la bruja número 2. Bueno, ellos recién ahora cuando dicen, vos sos el hijo del doctor Gómez Frutos, porque vos me conocés a mí como yo soy, un grosero decente, como me calificaron, pero nunca metí la mano en la lata. Lo que más me costó fue la honestidad intelectual. Yo te puedo contar a vos que sos mi amigo, mi hermano, unos añitos más viejo que yo, y que te queremos mucho. La parte del dinero es mucho más fácil, pero cuando te nombran juez pasa algo raro. Yo le veo a mis colegas que de repente se creen de la realeza británica. No sé qué es lo que les pasa. De repente, pues son los mismos idiotas de siempre, solo que tienen un trabajo. Y pero eso, ahora se sienten dioses. pero no puede ser. Si vos tenés que ser, Pero pero te dicen, solo Dios encima. Y tu nadie raspe, después. Eso es una frase de Iturraspe, ¿no? sí, tu Solo el raspe, Señor encima de ti, nadie después. debajo, dice Debajo el hombre, el hombre es oveja de oveja tu de tu sumisa sumisa gracia. grey. Tú no eres Dios, eres juez. Y Por eso, a ver, por eso no eres, lo tengo que buscar para recordarlo, ¿no? tenés que Pero eres recordar libre de despotismos, pero sí, esclavo de la ley. esclavo de la ley. Y cuando te dicen, porque es una cosa interesante lo que pasa dentro de tu interior. Cuando vos te dan un caso, cuando era juez de primera instancia era feliz porque era capitán de un barquito, pero era el capitán. Y formé, guardando la distancia contigo, formé a gente muy buena que fueron, porque lo que no tenés cuando sos juez son buenos funcionarios. Bueno, pero vos formaste al actual presidente de la Corte. Sí, sí, sí. Ese era un chico que trabajaba en tu juzgado, yo lo recuerdo perfectamente bien, en sus no, primeros escarceos jurídicos. y sí, y su papá vino y me dijo, doctor, yo te entrego la joya de la corona a mi hijo. El tipo medalla de oro, Adolfo. Yo los sábados le decía, bueno, Mitaí es en guaraní chico, vaya y solucioname este expediente que yo no quiero leer. ¿Verdad? Y lo probaba. Me traía unas sentencias que eran mejores que las mías. Tipo, yo me lucía como juez, porque como juez te volvés loco o estás a punto de irte al manicomio. Es impresionante la ¿Sabés cantidad. qué pasa? En Paraguay como en la Argentina hay un enorme, muy elevado índice de litigiosidad. Sí. Y los jueces están atosigados por el número de expedientes que tienen que tramitar. Y las cortes se manejan con estadísticas y con números y con sentencias. Y entonces se busca un resultado que conspira contra la calidad. Antes no era así. Quiero que vos recuerdes, 40 años atrás, 50 había 5 jueces, 6 jueces, y eso funcionaban. 30 o 40 y no funcionan, porque le superan todo esto, ¿no? Entonces Sí, hemos inventado la perversión del relator. Un juez tiene quien le hace la sentencia. Algunos lo admiten, otros no. Yo un día hago presentar a mis alumnos en la maestría, y una chiquilinita me dijo, ¿y vos, tú de dónde vienes? Vengo de Santiago del Estero, me dijo. ¿Y tú qué haces? Yo soy la que hace las sentencias que firman los ministros de la Corte. Yo una ingenuidad, pobrecita. No, déjate en broma. Pero Conmigo, con todo eso, a ver, con todo eso, y mal formados, porque a ver, la abogacía actual te informa pero no te forma. sí, señor. Entonces estos chicos actuales, muchos son mal informados, inclusive son jueces, ¿no? Aquí hay algunos jueces en mi provincia que son un milagro de Dios, ¿no? Muestra un país generoso, eso no puede estar como juez en ninguna parte, pero acá son jueces. Ese juez, acá no se usa toga, que es muy importante usarlo. Los brasileños usan toga y tienen una justicia mucho más seria que la nuestra, ¿no? La toga se llama beca.
Además, para ellos es muy simple. Cuando hace tanto calor, se sacan la camisa, se ponen la toga encima y punto. Oye, pero Caferata Nores, un amigo muy querido a quien vos también recordarás, Sí, decía que el mal de los jueces es que los jueces de primera instancia se creen dioses. así es. Los de segunda se saben dioses, que es cosa distinta. Los de Sí. tercera son dioses. Oh, pero qué genial, qué genial. Por eso no los ves nunca, son inhallables, son infalibles, son eternos. Sí, son eternos, pero es gente muy soberbia. Yo tuve la felicidad, como te digo, de tener amigos que fueron camaristas, después fueron ministros de corte, presidentes de la corte, y nos olvidaron de sus raíces. Nos olvidaron que sus mejores amigos fuimos nosotros, que fue un camarista, un Bonifacio Ríos Ábalos. Me acuerdo bien de él. Bueno, nos fuimos con él a la Escuela Judicial Uruguaya. Nos hicieron un curso de 10 días porque se fue un ministro. Estuvimos 2 camaritas del Colegio de Abogados. Y esos fueron los jueces que a mí me impresionaron. Profe, no había ningún juez que tuviera un auto caro. Un auto que vos podés tener con el sueldo que tenés. Los tipos aprovechaban las ferias para ponerse al día en su despacho. Nosotros rajamos corriendo con la feria. Y nunca me olvido del doctor Correa, que a vos siempre te respetó, sí, a pesar que te tenían cierta envidia. Me dijo un día, doctor Gómez Fruto, usted está considerado como uno de los mejores jueces de primera instancia. ¿Por qué le denuncian tanto en el jurado de enjuiciamiento? Y es sencillo, maestro, le digo. A mí no me pueden comprar y no soy colorado, o sea, no me pueden apretar. Entonces no, era funcional para ellos. Nunca votaron por mí, mi querido Adolfo. Pero aún así, cuando vos te propones hacer, yo no te digo que fui un gran juez, pero estoy mirando atrás y, como dice Oye, la... pero ¿por qué? ¿Qué te decía Correa? Me decía, ¿por qué le denuncian tanto a usted? Tiene No, 7 eso sí, sí. No lo entendí. 7 enjuiciamientos, pero si alguna vez estuviste, ojalá que nunca hayas estado, cuando sos juzgado, vos, que sos un semidios, en primera instancia, todavía no sos un dios, pero te vas y vos le ves el Consejo de la Magistratura es un organismo político, es decir, hay 2 senadores, 2 diputados, representantes de la Corte, del Colegio de Abogados de la Oye, eso Facultad. es una perversión que ustedes tomaron de la Constitución Argentina. Qué Sí, error que tuvieron, ¿no? Qué error. hasta ahora. Vos te recordarás que cuando yo estaba dando una de las primeras conferencias que estaba dando en la Asociación de Magistrados, se estaba formando la constituyente. Sí, Y un día Lucho Escobar, presidente de la asociación, me sentó delante de 400 personas en ese salón enorme que tenía la corte en el palacio, para que yo hablara del Consejo de la Magistratura. Y yo le dije que históricamente era un cambio de figurita, que los 3 consejos que se habían hecho, que era el de Italia, el de Francia y el de España, eran perversos, se habían hecho para hacer puro gatopardismo, ¿no? Quiero recordar que la palabra gatopardismo viene de Il Gatto Pardo, una novela de Tommaso de Lampedusa, que es en Sicilia del siglo XIX, fin del siglo XIX, donde el personaje dice en un momento, vamos a tener que cambiar algo para que nada cambie, ¿no? De eso se trata. Y yo conté eso y sí. Hugo Allen en el medio, me dijeron, bueno, bueno, no entendés estas cosas, ¿no? Y con los años me dieron la razón, porque el consejo fue perverso. Quiero que recuerdes que el primer consejo fue un cambio de figurita. Yo te nombro a tu nena, Sí, así hicieron un mismo. cambio de figurita en Panamá. No te conté yo todo porque me voy un poco por las ramas. Lo que nosotros pasamos, fuimos los primeros jueces después de la caída de Stroessner. Y los jueces en la época de Stroessner eran delincuentes ilustrados, pero eran mejores que nosotros en cuanto al conocimiento
de derecho se refiere. Eran tan hijos de su madre que de 10 juicios elegían 2, con eso complementaban su sueldito, y después salía el mejor hombre de la cancha. Habrás visto algunos jugadores que te facilitan los goles y después sale el mejor defensor. Eso hacían. Yo recuerdo perfectamente, porque trabajé 14 años como abogado y sufríamos. Eran tipos, no sé si te acordarás de un Argaña, por ejemplo. Mucho. Que, mucho. Bueno, Mucho. él fue presidente de la Corte. Los tenía trotando a todos, Argaña, ¿no? Sí, pero nunca el juez mandó tanto como cuando estaba Argaña. Ni te miraban, ni la policía, todo el mundo te ponía firme, pero nunca aceptó un habeas corpus. No puede ser, pues, eso. Es una perversidad. Y que el primer Consejo de la Magistratura funcionó unos 5 años y después ocurrió exactamente lo que vos decías. Yo cumplí, el único que a mí me gustaba como ministro de la Corte, como profesor, fue Paciello. Un gran señor. Un gran Óscar señor. Paciello. Óscar Paciello, presidente de la Corte. Yo no sé si vos tenés una hija abogada, ¿verdad? Y juez. Ah, no, gran. Mi única hija es juez hace 5 años. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, cuando mi hijo mayor, que estudió computación 1 año, viene y me dice, papi, esto no es para mí, yo quiero ser abogado como vos. No es como dice Couture, que vos tenés que morirte de la emoción porque tu hijo te dice que va a ser abogado. Yo casi me dio un infarto. ¿Qué carajo vas a ser abogado? Y te vas a morir de hambre, porque ahora hay más de 50.000 abogados, un proletariado intelectual brutal, que se sacan, que tapujan los clientes, un desastre. Bueno, y le digo a mi hijo, mira compañero, vos vas a estudiar en la Nacional, olvídate la Católica, vas a seguir el curso de los perros, allá acá, los muchachos son los perros, que es el centro de estudiantes de Derecho que hacía los cursos, imagínate, pero le llevaban a los mejores profesores. Y ellos cobraban una macanita. Y el tipo salió en el número 12. Y te hablo de Paciello porque me fui a verle a 2 personas que yo le respetaba mucho intelectualmente. Y le digo a Paciello, profe, ¿cómo es lo que vos tenés tan buena formación? Bueno, el tipo era un just filósofo, estaba formado en filosofía y me dijo, yo lo único que te puedo decir, Raúl, que yo aprendí derecho leyendo los fallos de la Corte Suprema Argentina. Qué lindo que es cuando vos lees ahora con el ordenador los testigos de Jehová, una cantidad de, no me olvido de, vos lo conocerás mucho más, el caso Colalillo, que la Corte dice, bueno. Para mí, Colalillo le hizo un daño a la jurisdicción argentina que sí, hasta el día de hoy, ¿no? Oye, pero quiero rescatar 2 cosas que dijiste que me parecieron muy importantes. ¿A vos te sorprendió la humildad de los jueces uruguayos? Sí. Y tenés razón, ¿no? Yo me he fijado mucho en los congresos a los cuales he ido, cómo está vestida la gente. Y hay 2 jueces que están vestidos digna pero pobremente. Son los uruguayos y los brasileños. Vos lo ves el trajecito, nunca con un pespunte. Los ves que están vestidos, pero no bien vestidos. Así mismo. Es decir, viven con su sueldo. Y dijiste una cosa importante, no, ningún juez uruguayo tiene un auto que no puede tener. Cosa que no pasa en el Paraguay. No, yo no te terminé la idea de vos te vas. ¿Por qué decía Paciello que hay que nombrarle a un hombre de más de 40 años? Y porque tiene su casa, ya. La vida hecha. La vida hecha. Entonces quiere ser útil y anda a nombrarle a un chico de 30 años. Entra con un escarabajo y a los 5 años sale con un Volvo.
yo me reía porque me bajaba al estacionamiento del Poder Judicial y veía los autos más lujosos. Pero ni podés tener un auto de $100.000, profesor. Así es. Ganando 2.000. Ganando 2.000, 100, 2.000. Y no sé si te acordarás, a mí el primer abogado que me quiso comprar me dio una gran lección y siempre le agradezco, ahora es muy amigo mío. Me trae 40 millones de guaraníes, que serían a 7.000, no sé cuántos serán, cuántos dólares, y me pone delante de mi cara. Y le digo, antes de decretar su detención, yo quiero saber, ¿qué cree que uno es una mercadería? ¿Qué es lo que se cree usted? Y me dice, sí, quedó blanco, se cagó todo el hombre. Y le quiero decir algo, doctor. Yo gané mucha plata en este juicio donde usted fue el propinante. Hizo un voto que no se podía desbaratar. Bueno, con su voto yo gané el pleito y gané mucha plata. Y dije, el doctor Gómez Frutos tiene un auto que tiene más de 12 años. Una ropa que está el último, pues primero pues están tus hijos, después viene la bruja y vos venís último. Y dice, le dije a mi señora, le voy a regalar a este señor este dinero para que se compre el traje. Tu reloj, me dice, profesor, tu reloj, porque te diste cuenta, te habrá dado cuenta de lo que tienen los jueces, la pucha, un Rolex es lo más chiquitito de que oro, tiene. presidente. Presidente. Y me liquió porque me dijo, no quieres ser mi amigo. Y ahí me cagó. Ahora es un gran abogado, porque al abogado pues se le juzga por su éxito en los juicios. No importa si tiene razón. Él defiende intereses, nosotros defendemos principios, y él me dice siempre, yo tengo mi combo, porque ahí se venden en combo. Entonces, sabes, maestro, que primera y segunda instancia ya está cocinada, tenés uno por lo menos, tenés un voto asegurado. Tu problema es el otro voto nomás. Lo que opine el tercero, que se vaya al bombo, ¿verdad? Ya no interesa. Y es un abogado que, sí, exitoso, abogado pasillero, buen abogado. Y entonces vos decís, bueno, ¿de qué estamos jugando? Vos te diste cuenta que después yo me dediqué con alma y vida a la judicatura porque fui inmensamente feliz e inmensamente infeliz. Tengo una relación amor y odio al cargo de juez. Hasta ahora no me explico cómo fui 28 años juez. Porque mira que en Paraguay Pero no vos te es... sentías muy cómodo siendo juez, ¿eh? Sí. Vos te sentías muy cómodo y la gente te respetaba, ¿eh? Yo recuerdo haber litigado ante tu tribunal, ¿no? Y fui bien tratado, no éramos amigos todavía. Vos sabés que yo litigué en Paraguay varios años, tuve asuntos importantes en Paraguay, políticamente, algunos muy sonados. Tuve que litigar contra gente política de primer nivel, ¿no? Gané pleitos, terminé con un resultado espiritual muy bueno, pero un día llegué a tomar, una tarde llegué a un juzgado para lograr un embargo sobre una de esos remolcadores que pasan por el Paraná llevando los lanchones, ¿no? Era un embargo grande, un embargo de $600.000, que era lo que estaba costando todo eso allí. Y cuando voy con el expediente, era urgente porque la chata se iba. El juez me dijo, bueno, te iban a dar buena plata, doctor, acá, ¿eh? Bueno, eso espero, dije yo, claro, para eso estoy haciendo, de esto vivo. Y me dijo él, ¿y en qué voy yo acá, doctor? Qué bárbaro. ¿En qué voy, doctor? ¿Usted irá en tranvía? No, ¿en cuánto voy yo, doctor? ¿De qué era cuánto? Entonces yo le dije, mire, lo voy a consultar con mi cliente, señor, yo no dispongo de esta plata, pero lo consultaré. Mientras tanto, hágame el embargo.
Oye, y nunca más litigué en Paraguay. Sí. Ese señor puso el tapón a mi vida de abogado paraguayo. No sé si te acordarás de uno de tus clientes que perdió un pleito que no podía perder no me acuerdo más. Un día vino a visitarme. Me dijo, Gordón Krebs. Sí. Bueno, ya me olvidé, vos tenés no podía perderlo y lo perdió. Sí. Y me dice, vino a descargarse un poco conmigo. Te recordó con tanto cariño, así como te recordamos nosotros. Y siempre te recordamos en todas nuestras reuniones. Por eso que yo te veo muy vinculado al turco, este turco bandido. Que, ¿supiste por qué murió? No supe por qué murió. Bueno, Supe que se murió sentado en la computadora. sí. Me contó un compañero de él que está en Australia. Me llama por teléfono y me dice, mira, Raúl, yo sé que el turco Tuma era para vos como un hermano. Siempre hablaba mal de vos, que andabas armado, que algún día te voy a contar el despelote que yo le maté a un tipo en casa. Y el turco me mandaba al diablo en su programa. Acá hay un juez que tiene una 45. Y Estamos pone hablando acá. de una persona que tiene un programa radial los sábados por la mañana de la mayor importancia. La gente hablaba ahí con... Era Los divino. problemas los resolvía. Era divino. Bueno, este señor tuvo una sucesión muy importante de un señor de apellido Morgan, que era el dueño de... Y él con esa plata pensaba solucionar todos sus problemas. Y esa noche, a cerca de las 10 de la noche, porque laburaba el turco, le contaron que había perdido 2-1 y le dio un infarto. Los abogados mueren mucho del corazón porque llega un momento en que se van desgastando tus fuerzas. Igual que el juez. El juez de primera instancia, si no se va al manicomio, porque es un capo. ¿Y qué Mueren de haces? estrés, mueren de estrés. Yo he hecho ese estudio. Y perdí, y bueno, lo hiciste, pensabas en tu familia, no le gozaba a tu hijo, no le ve. Vale la pena. Yo creo que vale la pena. Oye, qué pena que me da lo que me contás de Oscar Tuma, ¿no? Es posible, es factible que haya hecho un infarto, que él esperaba ganar un pleito. Porque, a ver, yo hace 30 años que ejerzo la abogacía. Después que me jubilé como juez, pues tuve 34 años y medio en el Poder Judicial y empecé una abogacía que llevo ya 30 años haciéndola. Y el otro día cancelé mi matrícula por hartazgo, tuve que decir, yo no los aguanto más a esta gente. Porque un pleito lo podés ganar o perder o empatar, quizás, ya no sabés cómo puede ser un pleito. Pero cuando vos te embarcás en un pleito, vos no te embarcás para perder un pleito. No. Pero andando el pleito, yo puedo saber si lo voy a ganar o lo voy a perder. Porque si el documento fue firmado de verdad delante del cliente y el es solvente y no hay ninguna cosa rara, eso se tiene que cobrar, ¿verdad? Cuando vos sabés cuál pleito vas a perder, porque no probaste, no, te fue mal en la prueba, cuál no podés perder y cuál esperás ganar, ¿no es cierto? Hay pleitos que son opinables. Pero cuando vos empezás a perder pleitos que tenés que ganar, necesariamente, y lo perdiste, hay un desencanto. Pero cuando ganás el pleito que sabés que tenés que perderlo, Sí, ahí te produce te más das daño. cuenta que algo huele a podrido en Dinamarca, Gerard. Así mismo, así mismo. Y lo más genial, como te decía, es que estos tipos pervirtieron todo. Antes se preocupaban en formarnos. Después de conocer la justicia americana, me llevaron a Corea un mes. Hace 25 años estuve en los Estados Unidos y por primera vez he visto un juzgado donde no había un solo papel, pero hace 25 años. ¿eh? Y cuando me fui ya cerca de la jubilación a Corea, porque te daban como un premio, me quedé
loco con los magistrados coreanos. Coreanos. Porque ahí dividen. ¿Qué viste allí? No he estado con ellos. Yo he estado en Corea, pero no fui al tribunal. Pero a nosotros, como nos invitó la corte y nos hizo un curso, yo nunca supe que ellos le quieren a los colombianos porque pelearon en la guerra de Corea y se murieron como 50.000 colombianos. Cuando vos te vas al Museo de la Guerra, Corea es una cosa impresionante. Y era parecido a Paraguay, ¿eh? Sus casitas de madera, sus calles de tierra. Hoy es impresionante. El grupo de... Impresionante. Pero cuando te vas al Poder Judicial y ves su sistema de computación, te caes de espalda. ¿Y quiénes son los jueces? 40, 45 años, un tipo que estuvo en Harvard, otro estuvo en la Sorbonne, cada uno. Pero ellos le pagan, o sea, estudian derecho y el Estado le paga esos 2 años de la escuela judicial. O sea, vos te quedás 2 años más, quieres ser juez, bueno, después de ser abogado, te forman, pero te forman ellos. Nosotros, para ser buenos jueces, bueno, el inglés pues dice, bueno, si es buena persona, aleluya, y si sabe derecho, mejor. Porque esa es la esencia, que vos seas una buena persona. Y ¿Qué es lo que hemos perdido, Raúl? Porque en los consejos de la magistratura se está concursando si sabés civil o no. No sí. concursás gestión judicial, que es dirigir audiencias, regular un horario, hacer preguntas. Pero sobre todo hay cosas que no se pueden concursar, que es la decencia de espíritu, la honestidad de bolsillo, la contracción al trabajo. ¿Cómo concursas eso? Es toda una mentira. Estos consejos que tenemos en la Argentina y Paraguay es toda una mentira. Es una hipocresía. Yo creo que a los jueces hay que buscarlos, como hacen los ingleses, ¿no? Los jueces ingleses salen de los abogados de toga roja, no de toga negra, de toga roja, que son los abogados que litigan desde el almirantazgo, que es la corte para los ingleses. Se los busca al señor que es decente, que es honesto, que es trabajador, que es puntilloso. Se le ofrece el cargo, ¿no? Yo estoy bregando a esta altura de la vida. Hay que ofrecerle el cargo a alguien. Pero como acá está todo subvertido y que se lo ofrezca va a ser para hacerle un cuate, para que no lo juzguen mañana. Pero si esto funcionara bien, hay que buscar los jueces entre los mejores de verdad. Sí. Para que al menos se sienta Dios con algún fundamento. Pero lo simpático que vos decís, ahora en Paraguay hay más de 1000 jueces. Como el presidente de la Corte trabajó conmigo, comenzó de operador de computadora, después llegó a ser secretario del juzgado, y me dice, usted siempre habla de Alvarado, y usted es un poco nuestro Alvarado, porque es nuestro ejemplo. Usted nos formó una escuela, será pequeña, salvando la distancia, y nosotros, así como a ustedes le llamaban los hombres de Irala Burgos, nosotros somos de la escuela de Gómez Frutos. Más, yo no soy para tanto, pero qué gusto que da por lo menos que te digan. Porque es una caricia al alma, no es una caricia al alma. Agradecelo eso, ¿no? Y les agradezco. Y él me llama hace poco y me dice, tenemos un problema con los jueces del interior que dan unos amparos desastrosos, escandalosos. Habilitan una facultad de medicina en una casa particular, no tienen dónde poner a los cadáveres, no hay hospital para formarlos. Y me dice, necesito que se vaya un hombre como vos que no tenés pelo en la lengua y los mandes al carajo. A mi juego me llama, a mi juego me llamaron. Y yo los veía y decía, pues estos no pueden ser jóvenes. Chicos jóvenes.
Entre los camaristas había ya gente más formada, pero con razón, que no saben la riqueza del amparo, lo que es el instituto. No tienen idea, ¿no? Oye, Raúl, ya llevamos más de una hora conversando, estoy entretenidísimo, pero tengo que terminar lamentablemente, ¿no? Pero quiero tomar una anécdota, engancharlo con lo que acabas de decir de los jueces del interior paraguayo, de la mayoría de esos 1000 jueces, ¿no? Hace 2 años, quiero que recuerdes que hicimos un congreso importante en el Poder Judicial de Villarrica. Este fue un magistrado, Bordón Barton, que era presidente de la sazón de un tribunal muy bien puesto, una sala espectacular, donde metimos 200 personas, 100 de los cuales eran jueces. Y logramos que alguien pusiera el dinero para traerlo a Villarrica, a un connotado filósofo que es la figura estelar en este momento en Europa, que se llama Juan Antonio García Amado, profesor de filosofía de León, de la Universidad de León, pero además un hombre que está en contra de la ponderación, de la argumentación, de todas estas ideas que están de moda entre los jueces, mirándolo a Alexia, a Atienza, etc. Y dio una conferencia maravillosa. Y cuando la termina, paradito él, delante de los 150 jueces que lo estaban escuchando, dijo: si a mí me toca poder decidir quién va a ser el juez en el pleito de mi vida, si está la vida de mi hija en juego, y yo tengo la posibilidad de decir quién va a juzgarla y la matará o la liberará, y me den a elegir entre un juez de estos, señaló, o una moneda, elijo la moneda sin lugar a dudas, dijo, porque la moneda me da la absoluta paridad de posibilidades y el juez no sé qué me puede dar. Cierto. Es brutal lo que dijo, pero es la pura verdad. Oye, le metió una estocada a fondo, le hizo un coupé de cuarta y fue terrible. Creo que nadie advirtió No, la entidad del pero mensaje, nadie ¿no? Porque nosotros tenemos un problema con la lingüística. Como hablamos 2 idiomas, la mayoría, su lengua materna, la mayoría de los campesinos del Paraguay adentro, se pone en contacto con el castellano cuando va a la escuela primaria, cuando va al primer grado o va al preescolar. Pero el tipo estuvo hablando guaraní, y vos sabés que eso, por más que nosotros le amamos al guaraní, porque es un idioma hermoso, onomatopéyico, todo lo que vos quieras, y hay cosas dichas en guaraní que la traducía al castellano y pierden todo su encanto. Y cuando vos querés decir algo concreto, cuando te sale del alma, te sale en guaraní. Y vos no podés ser juez si no hablas guaraní. Tengo varios colegas que no hablan guaraní. Muchos. Muchos. Entonces vos decís, pero ¿cómo vas a hablar con un campesino si te dice, por ejemplo, que el amanecer tiene, porque el guaraní es riquísimo, dice, con etilla ve, o sea, cuando ti es blanco, se está blanqueando y el tipo te cuenta que estaba encima a caballo y veía a 100 metros y no puede ser. Porque eran las 5 de la mañana, todavía no es claro, uno puede ver a 150 metros. Y es genial. Como ejercía como abogado, le dije a uno de mis testigos, vos le vas a decir al juez que vos no hablas castellano, porque hay gente que no habla castellano. Se armó un despelote, no te puedo contar. El juez no sabía hablar guaraní. Vino el secretario, que no es lo mismo el citadino que el campesino. Te digo nomás estas cosas que cambian toda la historia de... Nosotros le queremos decir, a mí me causó gracia cuando dijiste, hay una relación muy, muy rara con el argentino. Vos sabés lo que quiere decir curepí, ¿verdad? Claro. Pero explícalo, por favor, explícalo porque no lo sabe.
Lo que pasa es que las tropas argentinas tenían una, ¿cómo se llama eso que usan los marinos acá cerca del... Polainas. Polainas. Bueno, tenían unas polainas que estaban hechas de piel de chancho, porque curepí significa piel de cerdo. Y le decían en forma despectiva, porque el paraguayito no tenía zapatos, no tenía un fusil, y a nosotros nos liquidaron. Después de la guerra, era 1 millón de habitantes tenía Paraguay, quedaron 100.000 hombres. Nos exterminaron. Sí, lo sé. Fue un genocidio total. Sí. Eso te cortá nomás, máster, cuando vos digas, porque todos sabemos que Oye, no, quiero, me estaba diciendo una cosa recién sobre eso y con eso terminamos. Yo hace muchos años fui a buscarlo a Juan Ramón Bonojara, su juzgado era juez del 5º turno, me parece, en primera instancia. El sexto, yo estaba en el sexto turno. Y me dice que lo espere y paso, estaba en una audiencia. Había un peoncito que había enlazado acá en la muñeca derecha un lazo de tiento para agarrar un toro. El toro corrió, el chico quedó enganchado en la horqueta del caballo, enganchado en la horqueta de un árbol. No pudo seguir, el toro le cortó limpia la mano, tirándole el lazo de cuero. No lo apretó tanto que le cortó. El abogado le hace una demanda por nada. La mano de un campesino en Paraguay no cuesta todavía nada. Y estaban tomando la absolución de posiciones. Ninguno de los abogados hablaba guaraní. Y el pliego estaba en castellano. Entonces lo que hizo fue Juan Ramón, leía esto, y la charla fue entre Juan Ramón y el peoncito. Los otros estaban de palo, no entendió nunca nadie nada de lo que estaba pasando. Es decir, Juan Ramón quería voltearle todo, le pudo cambiar, le pudo cantar el himno nacional, cualquier cosa, ¿no? Pero eso a mí me impresionó mucho, porque ese chico no hablaba castellano. No habla. Y vos sabés que yo tuve oportunidad, con los años, de tener alguna influencia en Perú, en el Consejo de la Magistratura del Perú. Y yo sugerí, y me lo aceptaron, y hoy es ley, que el juez que ejerce como juez en regiones peruanas, que son aymara o quechua hablantes, debe hablar el aymara o el quechua como idioma materno. Y es una regla de oro para los jueces. Si vos jueces en Puno, tenés que hablar quechua desde tu mamá. No podés no hablar quechua. Sí, no podés haberlo aprendido. Porque, a ver, yo siempre digo, si no es lengua materna, nosotros hemos perdido los argentinos pleitos, todos los pleitos los perdimos en la CCI de París, ¿no? Porque los hacen litigar en francés. Entonces yo digo alguna vez, si yo no sé francés como idioma, castellano como idioma materno, castellano, y estoy alegando ante un juez, y el pleito, y hablo, por ejemplo, del corcel, pasa el problema por la interpretación de la palabra corcel. ¿Sabrá el juez, si no es castellano hablante materno, qué es un corcel? Porque un caballo es un equino macho y un corcel es un caballo brioso. La palabra se asemeja mucho al guaraní, va diciendo cosas, ¿verdad? No es lo mismo decir caballo o equino que corcel. Y si pasa por esto y yo no tengo la lengua materna, eso no lo sé. Sí, claro. Por eso lo estoy juntando con lo que vos dijiste, ¿no? El juez no sabe guaraní, no puede no saber guaraní. En un pueblo que al interior no habla castellano. No habla castellano y se pone en contacto recién cuando tiene, creo que vos te vas a los 7 años, recién ahí. No sé si te conté para terminar también que yo estuve 8 años en el interior, manejando un aserradero. Estaba 10 horas encima de un tractor y fue la experiencia más maravillosa de mi vida. Volver a tomar el guaraní, porque vos le hablas a un paraguayo
y mientras no te explique en guaraní lo que vos le pediste, no podés estar seguro de nada, ¿eh? Porque él te dice nomás que entiende, pero no entiende. Son como nuestros alumnos analfabetos. Y el juez, ¿cómo se va a comunicar con otro paraguayo? Ahora hay un programa de computación interesantísimo, que vos metés la sentencia en castellano y te la sale en guaraní, que es dificilísimo, ¿eh? Porque es un idioma que no se habla, que está teniendo... No se escribe. Que es No muy se difícil escribe, escribir. pero te digo mal, sí, que no se escribe, que es solo hablado. Y trataste de leer alguna vez un periódico en guaraní, te volvés loco. Es difícil, pero es nuestra esencia. Y yo por eso fui feliz en la Marina cuando estaba en la colimba, porque yo me comunicaba con el soldadito. Nosotros éramos futuros oficiales, pero yo los podía convencerlo, podía ordenarle, porque les hablaba en guaraní. Y es lo que hacía Bueno Jara. Su papá también es combatiente de la guerra, nos encontrábamos ahí. La verdad que yo le extraño a Juan Ramón, será lo que quieras, pero es un buen amigo, ¿no? Es buen amigo. Bueno, Raúl, basta, llevamos 1 hora 15 hablando. Me entretuve largamente, no sé de qué hablamos, pero yo muy entretenido, ¿eh? Raúl, te mando un abrazo fuerte, te agradezco tanto este tiempo. Esto yo voy a hacerlo editar y te avisaré dónde y cuándo lo voy a poner, ¿no? Para que esto lo disfrutes. Yo voy a verlo de nuevo para disfrutarlo, ¿eh? Juan, un abrazo grandote de Raúl Gómez, un abrazo grandote, grandote. Y hasta pronto y hasta siempre. Hasta siempre, querido maestro.